Bienvenidos. Vamos a comenzar con una pequeña introducción para llegar luego al derecho laboral. Vamos a hacer un poco de historia. El hombre, en todas sus formas, ha ido evolucionando, desde caminar poco erguido hasta confundirnos incluso con la tecnología. En algunos episodios o en algunas partes de la vida del hombre ha sido esclavo. Como podemos ver en la figura, esos hombres seguramente eran esclavos y trabajaban solo por la comida. Luego de muchos años, podemos ver en la otra fotografía, se utilizaron niños en la revolución industrial. Para comenzar entonces, debemos indicar que en la prehistoria la palabra trabajo no estaba definida. Los hombres se agrupaban para cazar, recolectar, pescar, cultivar y criar animales para su propia subsistencia. En la Edad Antigua se empezaron a formar las jerarquías y llevaron al gobierno de reyes. Entonces el trabajo manual era realizado por esclavos y por supuesto dependían exclusivamente de sus dueños, y estos dueños debían darle el alimento a estos esclavos. El poder y la riqueza entonces y el conocimiento se constituyeron desigualmente entre los miembros de la sociedad. Es decir, el poder y la riqueza, ¿cierto?, eran dueños del conocimiento, y los que no pertenecían a ese grupo eran los esclavos. También hubieron otras evoluciones. Las aldeas se convirtieron en localidades y más tarde en ciudades. Los griegos, por ejemplo, consideraban que el trabajo que ejecutaban los esclavos era una cosa. Los romanos dependían del trabajo del esclavo. El trabajo de los ricos era decidir sobre la vida de los esclavos. En la Edad Media existían siervos, es decir, ya comenzaban a cambiar su nombre. Ya no eran esclavos, sino que siervos, quienes hacían el trabajo campesino a sus dueños, que eran los señores feudales, que por supuesto eran sus dueños absolutos. Entonces se difundieron las corporaciones, que reunían a personas en un mismo oficio y que ejercían la misma actividad comercial. Y ahí podemos clasificar, por ejemplo, a los vendedores, a los textiles, a la gente que ejercía, por ejemplo, las leyes en esos minutos, con el objetivo entonces de establecer las normas a las que se sometía el ejercicio de la profesión, y en donde, por supuesto, estos siervos no estaban incluidos. En la Edad Moderna, la esclavitud continuaba. Los americanos y los europeos transportaban a los esclavos desde África en condiciones infrahumanas para trabajar sus plantaciones. Desde ahí entonces, al traer esclavos de África, podemos entender que nuestra América Latina, ¿cierto?, también está poblada hasta el día de hoy por personas de color negro. En la Revolución Industrial, la economía se basaba en el trabajo manual. Se reemplazaba por la industria y la manufactura, es decir, todos los trabajos que hacían las personas se trasladaban a las máquinas. Los trabajadores eran libres y se les nombró obreros.
En Chile, esa palabra también fue mutando. Inicialmente eran obreros y luego eran empleados, es decir, ahí subían una categoría. Debido a las condiciones injustas de los trabajadores y las condiciones laborales desfavorables, se originó el derecho de los trabajadores. Inicialmente se llamó legislación industrial. Fue una consecuencia directa de la revolución industrial. En un principio yo les comentaba que los niños eran utilizados. ¿Para qué eran utilizados los niños? Por ejemplo, en las empresas textiles. Las telas eran de tal finura, ¿cierto?, que necesitaban a niños para que se subieran sobre las máquinas a mantener los hilos y las telas estiradas. ¿Y por qué niños? Porque pesaban menos y porque sus pies estaban mejor cuidados que los hombres mayores. En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos y científicos, existen por supuesto más variedades de trabajos. Y en los últimos años las máquinas ya estaban reemplazando a los trabajadores. Esto mejora la producción y abarata los costos de las mismas, pero aumenta la tasa de desempleo. La pregunta que nos tenemos que hacer todos: ¿qué hacemos entonces para que las máquinas no nos reemplacen? Lo que debemos hacer es especializarnos. Cuando los trabajadores nos especializamos, difícilmente vamos a poder ser reemplazados por una máquina, porque esa máquina, para funcionar, alguien tendrá que apretar ese botón. Y los especialistas son los que van a apretar esos botones. Gracias.